Gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad de estar aquí y gracias Xavi por este compartir de la visión de las narrativas porque yo las siento muy útiles como una herramienta fundamental en la creación de realidades. Entonces, yo desde el mundo de la ontología y además de la ontología del lenguaje, yo creo que creamos nuevos mundos con las narrativas. Entonces, es un tema que me es súper querido. Y gracias a todos por estar aquí a estas horas. Y yo soy Ana Claudia y yo soy portuguesa, estoy en Portugal. Entonces tengo la ventaja de estar con un montón de gente que vive en el futuro, por lo menos en el mío. Y desde el pasado lo que les traigo es un compartir de experiencias. El reto que Ismael y Miguel me propusieron fue, oye, ¿qué cosas interesantes puedes compartir en términos de casos de estudio? Y entonces, en este contexto, yo voy a intentar aquí compartir mi pantalla y ya me decís si la están viendo. Sí, la vemos, la vemos. Perfecto. Entonces, yo lo que les traigo es un caso de estudio que es el caso de la campaña Build Upon y, y para ponernos a pensar y a tener una charla alrededor de cómo se mide el impacto en el contexto de los sistemas. Y esto me gustaría que fuera una conversación, más que nada, una conversación en donde pudiéramos ir intercambiando ideas y compartiendo un poco qué visiones tenemos, ¿no? Y, y entonces vamos dentro de esta conversación. Yo les pido, pues si tienen alguna cuestión, alguna pregunta, pues paramos. Yo hablo mi mejor porteñol, entonces en algún momento voy a inventar una palabra. Entonces, cuando no entiendan algo que esté diciendo, es porque es una palabra portuguesa con acento español, que me la acabo de inventar. Entonces, me haces un alto y me decís, oye, espera, no sabemos qué quiere decir eso. Y pues yo intentaré explicar de otra forma. Ah, déjame ver si también logro. Ahí va. Contar mi historia. Pues yo intenté poner aquí un poco la historia de profesional, un poco la historia de mi vida más o menos desde los 18 años, 17, 18 años, y ya veréis que como ahora mismo tengo 50, pues esto tiene aquí un rato de historia. No les voy a contar, la primera parte de arriba tiene las cosas que he estudiado, después los corporations donde he estado trabajando y ya en los últimos 8 años por donde he estado más conectada con los temas de systems change, con los temas de colaboración, con los temas de cambio sistémico de larga escala. Entonces, un poco la historia. Y tengo un apunte ya que estamos aquí. Una de las últimas cosas en la que estoy involucrada es en este movimiento de Catalyst 2030, que hemos lanzado ahora el chapter español. Pues a todos los que estéis interesados, igual podéis ir allí, ver si les interesa estar como miembros y hacer parte también de este grupo de acción alrededor de los ODS. Ahora, yo me gustaría empezar, antes de irnos a lo que es el caso, un poco enmarcar cuál es la cuestión fundamental. Y desde mi punto de vista, la cuestión fundamental está alrededor de qué medimos. O sea, hay un principio que solo somos capaces de ver lo que somos capaces de medir. Y si no lo medimos, no somos capaces de verlo.
Y esto en el mundo de las organizaciones. No estoy hablando de una perspectiva filosófica, pero desde el mundo de las organizaciones se podemos medir, podemos actuar. Si no podemos medir, es como si no existiera. Y por lo tanto, me gustaría poner aquí un poco una visión que es, yo soy economista de formación y llevamos más o menos 200 años midiendo de una forma más o menos estable lo que es el valor de las organizaciones. Sabemos que, vamos, a las organizaciones nos gusta saber, bueno, es una buena organización porque genera valor, ¿no? Y esto es una realidad que nos acostumbramos y tenemos métricas para medir el 80% de la realidad de las organizaciones. Así era. Y hemos avanzado más o menos, pero digamos que en términos aproximados medimos el 80% de la realidad de la organización y los demás 20 nos acostumbramos a decir, bueno, es el white noise, el ruido blanco, o son los intangibles. Y esto es el tipo de conversación, la narrativa, como dice Xavi, que se ha contado y que no ha evolucionado mucho. Fijémonos que a lo largo de estos dos ciclos hemos evolucionado poquito en las últimas décadas la forma de medición y hemos puesto aquí algunas cosas que tienen que ver cómo medir algunos de los intangibles, cómo empezar a calcular la destrucción de valor, pero lo que ha pasado en estos 200 años, que es bastante más interesante, es que nuestra realidad ha cambiado muchísimo. Y hoy día lo que nos pasa es que estamos utilizando un sistema de medición que cubre el 30% de la realidad de las dinámicas que efectivamente traducen el valor real de las organizaciones. Y esto quiere decir que hay todo un conjunto de factores que están fuera de las mediciones. Está fuera el impacto de las organizaciones en la mayoría de los casos y está fuera incluso el valor que está disponible en el ecosistema donde están las organizaciones, que no se está reaprovechando porque no somos capaces de medirlo. Entonces, lo que tenemos es que existe un grupo de organizaciones que empiezan a cambiar sus sistemas de medición, empiezan a integrar otro tipo de métricas, métricas que tienen que ver con la calidad de las relaciones dentro de la organización, con el impacto que tienen en la comunidad, cómo es la interacción con su ecosistema, cómo de preparados están para funcionar en red. Entonces, yo podría seguir. Y uno de los temas es cuál es su forma de poder y de incluir en sus tareas diarias la visión sistémica. Eso es una de las mediciones. Entonces, lo que pasa es que estas organizaciones, por un lado, están pudiendo captar valor que existe en el mercado y que no está captado porque pues somos incapaces de verlo, que está ahí. Y les puedo dar un ejemplo muy, muy sencillo, que vamos a Google Translator, a la traducción esta de Google, que empezó como un proyecto de traducción. Antes de eso, algunos de ustedes a lo mejor se acordarán que había Babel. Y uno de los temas es que era necesario muchísima inversión para poder tener los traductores de todos los idiomas a nivel mundial, y era una inversión brutal. Y cuando llega a Google, empieza con una versión de Translator muy sencilla y añade un campo que dice, si no estás de acuerdo con la traducción, mejórala. Y nos pone a nosotros a mejorar la traducción. Entonces, lo que Google ha podido hacer fue captar un valor, que era el valor del conocimiento colectivo de las personas que sabían dos idiomas,
y que tenían ganas de mejorar una herramienta que era compartida entre todos. Entonces, Google ha creado una herramienta que es el Google Translator sin la enorme inversión de medios que suponía la misma herramienta, por ejemplo, desarrollada desde los anteriores referentes del mercado, que eran los Babel. Entonces, estos son ejemplos que nos permiten ver que hay valor en el mercado y ese valor muchas veces no somos capaces de verlo. Y no somos capaces de verlo porque, por un lado, nos dice Xavi, que no tenemos las narrativas para verlo, pero tampoco tenemos la capacidad de medirlo. Y esto lo traigo un poco como un abrir el apetito al caso, porque el caso se va a enfocar en el Balance Scorecard. Entonces, después de todas las sutilezas que nos trae Xavi, yo voy a traer números y cosas así un poco más grises, pero esto y la importancia de medir viene desde un espacio en donde medimos mucho menos de lo que traduce la realidad y tomamos por realidad lo que medimos. Entonces, cuando uno dice, y esto si podéis fijaros, por ejemplo, en las últimas décadas, surge el índice de desarrollo humano, que trae al contexto de la macroeconomía algunos conceptos. Pues esto del crecimiento económico ya no nos llega, vamos a intentar medir el desarrollo económico. Y esto nos traen cosas como libertad de expresión, acceso a salud. Entonces, empiezan a mejorar una forma de medir el éxito de las economías con otros indicadores que complementan lo que es el valor de una economía. Eso pasa a nivel de la macroeconomía y pasa mucho menos en el contexto de las organizaciones. En el contexto de las organizaciones no tenemos un índice de desarrollo de las organizaciones que incluya no solamente los resultados, pero que incluya los resultados y los impactos, que esos sí son base del valor real de nuestras organizaciones. Y cuando hablo de organizaciones, hablo de for profit, non-profit, entonces las ONGs de toda la vida y las empresas de toda la vida. Las organizaciones, cómo las medimos, están siendo miradas en una pequeñísima parte. Si fuéramos a medir todo lo que son las dinámicas que esa organización genera en el contexto social donde está metida, íbamos a ver que la esmagadora mayoría de las organizaciones destruye valor social, porque no es solo los impactos en el entorno, es la forma como hacemos la gestión de las personas. ¿Cuántas personas conocéis que han tenido un burnout? Yo estoy segura, no les conozco a ninguno y estoy segura que todos ustedes o han pasado en algún momento de vuestra vida por un burnout o han tenido a alguien cercano que ha pasado por un burnout. Y esto quiere decir destruir valor, porque no estamos en nuestra narrativa de lo que son las organizaciones, incluyendo el factor de que somos seres humanos. Y esto es fundamental a empezar a incluir. Pero para que lo podamos hacer, tenemos que medir impactos. Entonces, en este punto, mi pregunta es, este tipo de visión, ¿cómo les toca o hay algo aquí que me queráis hacer algún alto y decir, oye, pues no he entendido, no estoy de acuerdo, veo a Miguel, échate Miguel. Esto es muy interesante, Ana. Yo estoy completamente de acuerdo con esta incapacidad que tenemos para medir el impacto y sobre todo el impacto social de las organizaciones. Pero me estaba resonando el framework ESG, Environment, Social and Governance, entorno, la parte social y la parte de gobernanza, que ahora todas las organizaciones están persiguiendo. ¿Cómo
¿eso encaja en esta parte de intentar medir ese valor social como ese índice de desarrollo humano que tú formulabas? Yo sí, sí te comparto pues mi intención en esta charla es compartir lo que veo yo desde donde lo veo, pero les agradezco que compartan también desde donde ustedes ven, porque lo importante es que podamos aprender unos de otros, como decía Miguel hace poco, que todos tenemos nuestra experiencia y no hay una mejor que la otra. Desde el espacio donde yo veo la realidad, ah, y tengo alguna experiencia de algunos años con las grandes corporaciones, desafortunadamente es mucho más la narrativa que la acción. Y me parece fenomenal. Yo sigo apasionada por la cuestión de la narrativa de Xavi, pero es mucho más la narrativa de que queremos llegar a eso, pero la acción no es correspondiente. Y entonces vamos al ejemplo que Xavi traía de Michael Jordan. Tenemos la narrativa, pero no tenemos los hechos. Y la narrativa necesita estar soportada por los hechos. ¿Cuántas veces has entrado en una organización que te dice, a nosotros nos interesa mucho nuestros empleados? Y tienes una super frase a la entrada que dice, los mejores recursos que tenemos son los recursos humanos. Entonces, a ver, ¿qué te cuenta esto? ¿Qué te dice? Que estás tratando la gente como recursos, no la estás tratando como gente. Y esto no se mide. Esto hoy día no se está midiendo. Hay una bonita narrativa, toda la gente ya escuchó todas las cuestiones que tienen que ver con responsabilidad social. Hubo la moda de la responsabilidad social. Entonces todos empezamos a hacer un montón de reports sobre responsabilidad social, todos teníamos unas campañas, los corporativos ponían a sus gentes como voluntarios a pintar casas y muy bien. Pero miras al interior de la organización y dices, ¿qué prácticas tienes tú aquí de responsabilidad social? ¿Qué responsabilidad social tienes tú frente a las personas que trabajan contigo? Es que no trabajan para ti, trabajan contigo. Entonces, esto desafortunadamente desde donde yo estoy, Miguel, y a lo mejor tú tienes otros ejemplos o el grupo tiene otros ejemplos de lo que llamamos nosotros en el instituto de Positive Deviance, que son las personas que sí son este grupito pequeño todavía de organizaciones que empiezan a ir más allá de la narrativa. Y lo que encontramos es que muchos de los que tienen la práctica no tienen la narrativa, no la tienen estructurada, lo hacen mucho más de inspiración. Y lo que buscamos es encontrar esos positive deviants e intentar crear la narrativa de esos buenos ejemplos. Pero yo estoy súper abierta a conocer las personas, los equipos, las organizaciones que ya están poniendo eso en práctica. Porque para mí es justo lo que estudiamos dentro del instituto. No sé si con esto te contesto por lo menos mi punto de vista. ¿Alguien más tiene alguna cuestión, algo que dije que no les haya hecho sentido o que le haya chilreado? Yo no les veo a todos, entonces si alguien, bueno, creo que no. Si alguien quiere comentar algo, directamente que abra el micro y ya. Y tome la palabra. A ver, Ana, yo quería preguntarte una cosa. Bueno, me parece interesantísima la idea de la medición y no sé cómo conectarlo con la idea de la narrativa de Xavi y no sé si, porque cuando medimos algo, lo medimos con relación a algo, ¿no? Algo que esperamos que ocurra, ¿no? Entonces, no sé si la medición se hace comparando, contrastando lo que realmente ocurre con esa narrativa. No sé si ese es el nexo o cuál es el punto de... o sea, ¿desde qué medimos con relación a qué? ¿A esa narrativa o a qué cosa? Medimos con relación hoy día, desafortunadamente, hoy día y hasta ahora, ojo, que esto no es un problema de esta generación,
cuando empezamos a medir, cuando empezamos a crear estas métricas, lo que nos interesaba era un contexto muy reducido. Estábamos en un contexto comercial, mercantil, donde tú te relacionabas con los que estaban cercanos y lo que querías saber era cuánto habías gastado para crear algo y cuánto te iban a pagar para eso. Así de sencillo. Entonces, una cosita bien básica y ahí empezamos a medir. Con eso empezamos a medir las organizaciones. Entonces, ¿cuánto me cuesta hacer algo y cuánto me van a pagar o qué valor yo genero una vez que pongo mi trabajo y lo puedo poner en el mercado? Y esto es la narrativa que surge, es yo quiero maximizar mi resultado. ¿Okay? Y tenía esto y tenía estas prácticas y fíjate que la narrativa de las organizaciones hoy día en su mayoría es queremos generar resultados al accionista. Tienes muy pocas organizaciones que te dicen quiero impactar de forma positiva a todo el entorno social, humano, individual, ambiental. No te dicen esto. La esmagadora mayoría. Hombre, hay las que dicen. Y qué bueno que estamos cambiando. Pero seguimos con la misma narrativa cuando el nivel de complejidad a nuestro alrededor ha cambiado muchísimo. Porque ya no estoy trabajando en mi calle con mi vecino y estamos intercambiando los huevos por la leche o estoy yo haciendo aquí unas manualidades sobre el cuero que he ido a cambiar al otro vecino. Estoy ya en un contexto que es transnacional, que es global. Entonces, estoy en una realidad que no tiene por detrás una narrativa. Mis acciones impactan muchísimo más allá de las relaciones que tengo yo con mis clientes o con mis proveedores. Mi ecosistema es mucho más que eso. Mi ecosistema son las familias de las personas que trabajan en mi organización, que trabajan a mi lado. Son esas familias, son los médicos, es la salud pública, que estoy yo como organización incrementando el tema de salud mental y el problema de salud mental, porque tengo acuerdos dentro de mi organización que dicen, mi objetivo es generar resultados y paso por encima de lo que sea. Entonces, esto es como yo veo, Paca, que conecta con el tema de narrativas. Porque para mí las narrativas sirven para cambiar los acuerdos fundamentales que tenemos como seres humanos en las relaciones unos con los otros. Entonces, no sé, Paca, si eso... Y podemos seguir hablando de eso. Sí, totalmente, vamos, estoy de acuerdo contigo, totalmente. Gracias. Bueno, entonces ahora que ya tuvimos así un poco la idea de desde dónde viene, vamos a entrar en el caso de estudio. Y el caso de estudio, para mí lo que me gustaría más que nada era pasarlo y después poder también entrar en un espacio de conversación entre nosotros. Y el caso es una campaña que surge con el European Climate Foundation, el World Green Building Council y a los que se juntan el Institute for Strategic Clarity, donde yo estoy como board member, y Vibrancy Network, Vibrancy is a Choice Network. Y lo que teníamos era la creación de una campaña que tenía como objetivo principal el crear una estrategia de largo plazo a nivel nacional de los distintos países europeos para la renovación del stock construido, de los edificios construidos. Esto porque para llegar a las metas climáticas de emisiones de carbono, se ha identificado que el factor más importante, aunque hablemos muchísimo de los transportes y aunque hablemos muchísimo de lo que son las industrias, el factor más impactante es el
hacer, o de alguna manera el retrofitting, que no tengo muy bien idea de cómo se dice esto, y Miguel, si tienes el reconstruir, es que no es reconstruir, es como ajustar la construcción de los edificios para que se... Dime. Reformar, Reformar. La rehabilitación. rehabilitar. Rehabilitación, era eso que estaba buscando, Ismael, es igual a portugués. La rehabilitación de los edificios para que sean eficientes de forma climática, en términos climáticos, y con eso vamos a reducir un 30% las emisiones de carbono con la rehabilitación de los edificios. Ahí está nuestra huella súper pesada en Europa. Es donde es el factor único que más pesa. Los transportes pesan menos, las industrias pesan menos que esto. Y entonces, European Climate Foundation y Green Building Council se juntaron y pensaron, bueno, vamos a crear aquí unas estrategias de largo plazo en cada uno de los países de Europa, pero estas estrategias de largo plazo en estas estrategias queremos involucrar actores que normalmente no se sientan en la misma mesa, sean los ambientalistas, los que hacen lobby en Bruselas de un lado de los ambientalistas, del lado de los constructores y los fabricantes de materiales, los arquitectos. Entonces, se juntan todos los actores y les vamos a preguntar o con esos actores lo que vamos es trabajar con ellos, por un lado darles una formación de cómo pueden ser los elementos que van a facilitar una colaboración profunda, y con eso les preguntamos cuál es el propósito compartido, por qué estamos todos juntos aquí, todos que venimos de cada uno de su madre y su padre y que tenemos nuestras agendas propias. ¿Qué nos une? ¿Qué nos trae aquí? Y esto yo lo conecto de nuevo con las narrativas de Xavi, que es ¿cuál es la narrativa que podemos encontrar que sea común a todos nosotros? Que sea el propósito común, profundo, que une todos estos actores. Y desde ahí, una vez que encontramos ese nexo, lo que la gente también igual te puede decir, la estrella polar, el North Star Goal, cosas que se escuchan por ahí en la literatura y que a nosotros nos gusta llamar el propósito profundo, que es compartido, porque es donde conectamos con la humanidad de cada uno de nosotros, porque por muy distintos que seamos, somos todos seres humanos, y entonces si logramos ver qué nos une como seres humanos, normalmente encontramos el propósito profundo que compartimos. Y desde ahí, entonces, empezamos a diseñar las estrategias y estrategias en cada uno de los países, e identificamos cómo vamos a medir la resiliencia del impacto social que queremos tener. Y aquí, este es un punto donde nos vamos a enfocar. Esto es para nosotros, o fue para nosotros y para la campaña, que hoy día sigue. O sea, esto fue una campaña de 2 años y ahora, si buscáis en internet, van a encontrar Build Upon 2, que es la segunda parte. Pero esto fue algo que nos trajo una visión de qué queremos medir realmente. Queremos medir el impacto en la sociedad. Queremos medir el impacto en la economía. Queremos medir el impacto, obviamente, en las organizaciones que hacen parte de este ecosistema. Pero no me llega el impacto en las organizaciones. Tengo que saber cuál es el impacto económico, cuál es el impacto social. Entonces, aquí sí se ha hecho un cambio real en la forma de mirar esta iniciativa de Build Upon. El objetivo para hoy es mirar el tema del Balance Scorecard y ver qué es esto del Balance Scorecard para medir impacto, ¿no?
Tenéis ahí una liga, podéis ver un poco más de algunas entrevistas que tuvimos con el grupo y todo más. Al final van a tener también una indicación de algunos blog posts que igual pueden explorar para saber un poco más de todo el contexto del proyecto, pero ahora mismo vamos a enfocar la cuestión de la medición. Y en términos de la medición, la opción para medir el impacto, tenemos que pensar que tenemos que estar en un espacio colaborativo. Lo primero es entender el problema, tener un entendimiento común de cuál es el tema que estamos intentando solucionar. ¿Cuál es el propósito? Al final, el propósito será solucionar un determinado tema. En este caso, el propósito es hacer la rehabilitación de los edificios construidos en Europa, de manera a que la gente tenga un mejor vivir en esos edificios y a la vez estemos no emitiendo, no haciendo o reduciendo de forma dramática las emisiones de carbono. Entonces, esto tiene que ser algo que es entendido y compartido por todos los actores sociales que están involucrados alrededor de este ecosistema. Una vez que llegamos ahí, vamos a identificar cuáles son los recursos que tenemos, que son lo que llamamos enabling resources, que son los recursos que nos permiten llegar a realizar valor. Entonces, es un poco qué recursos están en la base de nuestro patrimonio colectivo, ¿no? ¿Qué tenemos como patrimonio colectivo? Esos son los enabling resources. Y ese patrimonio trabajado por nosotros de forma colaborativa nos va a permitir llegar a lo que llamamos los value driving resources. Entonces, a producir algo que nos permite llegar a un valor. Y es justamente una vez que tenemos los enabling resources y los value driving resources que podemos entonces diseñar la dinámica y tener claridad de qué queremos medir en términos de impacto social. Entonces, aquí lo que me gustaría traer antes de más es que para medir impacto social tenemos que ser capaces de entender el sistema, de entender la complejidad de los sistemas. Y no es que yo vaya a medirlo solita, no es mi organización que lo va a medir sola, soy yo en el contexto de mi ecosistema y con las entidades, los agentes que están en mi ecosistema, que vamos a llegar a una forma de medición conjunta del impacto que tenemos. Porque muchas veces aquí entra un tema que para mí es muy querido, que tiene que ver con el tema de la colaboración. Y es un tema que me es muy particularmente importante, porque existe una enorme confusión entre cooperación, por ejemplo, y colaboración. Cuando estamos cooperando, yo estoy haciendo mis cosas y estoy, de alguna manera, mis cosas pueden ayudarte a que hagas tus cosas. Y las cosas que haces tú, pues pueden ayudarme a mí a hacer mis cosas. Aquí estamos cooperando. Pero cada uno está a su bola y hablamos y, oye, pues a lo mejor podemos ponernos de acuerdo en que vamos a producir un valor al mismo tiempo. Oye, mira, lo que hago yo para ti te sirve, o lo que lo que haces tú a mí me sirve, vamos aquí a intercambiar esto. Esto no es colaborar. Colaborar es juntos crearmos realidades, es juntos producirmos algo que nos sirve a los dos. Y cuando hablamos en impacto social, tenemos que estar en un contexto de colaboración. Tenemos que estar en un contexto sistémico y de ecosistema. De otra forma, lo que estamos es muchas veces siguiendo la tal narrativa que te decía Miguel,
en que es mucho de bla bla, es mucho de hablar, porque es súper moderno y ahora mira, ya estamos con esta aproximación, pero al final no lo estás haciendo, porque no tienes tus clientes junto con tus ingenieros a diseñar el producto. No tienes tus proveedores en tu laboratorio de desarrollo de producto. No los tienes, hablas con ellos, haces panels, pero no les invitas a que se sienten con tus ingenieros a producir y a dibujar el producto que estás para lanzar en el mercado. Entonces, no estás colaborando, estás en la cooperación. Entonces, esto es algo que nos surge muchas veces y la gente pregunta, oye, pero ¿por qué es tan difícil medir los impactos? Y te digo, es muy difícil porque la gente no está colaborando, no está realmente funcionando y hablando alrededor de la mesa sobre lo que comparten, sobre su objetivo común. Entonces, esto es un tema. En este caso, empezamos por llegar ahí y una vez que llegamos ahí, creamos el Balance Scorecard. Y aquí quiero también hacer un puente con Xavi y les juro que no había escuchado la presentación de Xavi hasta ahora. Tampoco le conocía, pero Xavi trajo algo que es súper útil aquí, que es el parálisis por el análisis. Hubo un punto en su presentación que Xavi nos habla de eso. Y tenemos este concepto muy norteamericano que cuanto más mejor, ¿no? Y cuanto más mejor no se aplica de forma ninguna en términos de Balance Scorecard. El Balance Scorecard es algo que es una guía. No tenemos en el panel de nuestro coche, no tenemos las 400 indicadores de cada una de las piececitas del motor. Tenemos lo mínimo que necesitamos para que podamos funcionar y lo que es crítico. Y eso es lo que debe de tener un Balance Scorecard. No debe de tener centenas de indicadores. Debe de tener como unos 15, aquí están 12, pero 15, 20 como máximo. Y a partir de ahí empezamos a desenfocar. Porque medimos todo, pero no medimos de acuerdo con nuestro propósito profundo. Y me preguntabas, ¿qué hace la gente? Paca, hace poco me preguntabas, ¿qué hace la gente hoy día? ¿No? Y la gente mide por medir. Y si le preguntas, ¿por qué demonios estás midiendo esto? ¿Y cómo esto que estás midiendo contribuye para el propósito de tu organización? No te lo saben responder. Y esta es la realidad que tenemos. Hombre, hay excepciones, sí. Estoy hablando de la mayoría de los casos, en especial con enfoque corporativo. La gente quiere medir todo y no está midiendo lo que es más importante. Y lo más importante no es solo lo que llamamos los impactos de proceso, porque esos son los que medimos, pero es una parte. Nosotros estamos todos súper confortables con el último grupo de indicadores. Uy, que ahora hice aquí, así va. El último grupo de indicadores es en donde normalmente nos enfocamos, que es cuáles son los impactos dentro del ecosistema donde estoy, o dentro de mi organización, más que nada, más que el ecosistema es cuáles son los impactos en la organización que estoy, sea la empresa o sea el sector, pero es mi sector, no es cross-sector. Entonces no estoy involucrando, es el sector de los arquitectos, es de los productores. Dios mío, que aquí estoy con alguna dificultad de usar aquí el ratón. Pero entonces no estamos normalmente sensibilizados para definir métricas que traduzcan lo que llamamos los strategic impacts, que son cómo lo que estoy haciendo va a implicar la economía. Cómo
lo que estoy haciendo va a implicar en la sociedad. Pero, ¿en qué? En número de trabajos, de empleos generados, en número de años de vida que se recuperan, porque estoy creando, por ejemplo, en este caso, era uno de los indicadores, porque estoy creando habitaciones que son más saludables. La gente va a tener menos problemas respiratorios, por ejemplo. Y esto te va a incrementar la esperanza media de vida. Entonces, todo esto son cosas a que no nos conectamos. Y cuando les decía antes, en el otro reto, que si nos ponemos a medir realmente los impactos sociales, vamos a llegar a la conclusión que la mayoría de las organizaciones destruyen valor social, es desde aquí. Porque cada uno de nosotros ha tenido la experiencia de llegar a una organización súper motivado. El que llega con ganas y llega y te dicen, oye, pues te hemos elegido porque tienes un montón de potencial. Y lo primero que hacen, te van a contratar. Contratar es una palabra que viene de contraer. Entonces, lo primero que hacemos es, muy bien, vienes tú como ser humano con todas tus capacidades, con toda tu creatividad, y lo primero que te hago es contraerte. Llamamos la mano de obra. Escucháis la narrativa, escucháis qué pensamiento está por detrás. ¿Qué quiero? Quiero la mano de obra. Quiero la mano. No, yo no quiero la mano. Porque si quiero solamente la mano, estoy destruyendo todo lo que es el ser humano que está más allá de la mano. Y esos son los acuerdos en que tenemos hoy día basados las estructuras organizacionales, las estructuras sociales. Y eso quiere decir que estamos destruyendo valor. Porque el ser humano es mucho más capaz de contribuir de lo que le permitimos contribuir. Pedimos a la gente que no piense, que siga procedimientos. Ya todo está inventado. No lo vuelvas a inventar. No inventes la rueda. ¿Cuántas de estas expresiones las escuchamos? Pero ahora date unos pasos atrás y dices, no, a ver, hay estudios que salieron el año pasado que dicen que 70% de las personas que trabajan en las organizaciones no están, ¿cómo se dice? Engaged, no están metidas o Comprometidas. comprometidas. No están comprometidas con lo que están haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay 70% de valor que estamos destruyendo. Porque no lo estamos aprovechando, lo estamos echando a la basura. ¿Quiere decir que la gente solo vive 30%? ¿Son los torpes que solo viven ahí 30% de capacidad? No, la gente tiene toda la capacidad. Nuestras organizaciones, nosotros somos los que no aprovechamos esa capacidad. No hemos establecido los acuerdos y las estructuras sociales y organizativas que permitan captar todo ese valor. Porque una persona que está comprometida con lo que está haciendo, está dando todo de sí mismo. Y no entra en burnout. ¿Y por qué tenemos los burnouts? Porque la energía creativa de cada uno sigue allí. Y si no es utilizada por las organizaciones, las estructuras donde está, empieza a ser consumida interiormente. Y ahí tenemos los temas de salud mental que tenemos. ¿Y dónde viene? 15 minutos. Sí. Ana, 15 minutos nos quedan. Bueno, con esto, a ver, ¿dónde vienen estos indicadores? Y ya podemos después entrar un poco en esta plática. ¿Dónde vienen estos indicadores? Como les dije, de un proceso que tiene que ser multiactor, que tiene que ser colaborativo, que tiene que ser creado. No somos nosotros los que estamos facilitando el proceso, que sabemos cuáles son los indicadores. Muchas veces la gente dice, Ana, ¿cómo llegaste a que este indicador? Yo no llegué a nada. Yo lo que hice fue decirles, a ver, el tema es este, ¿qué queréis? ¿Dónde queréis llegar? Queremos llegar allí.
Este es nuestro objetivo. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a saber que estamos llegando? Entonces, tiene que ser algo que viene desde el propósito más profundo y que tenemos que encontrar exactamente qué traduce ese propósito en el entendimiento de todos los actores que están involucrados. Entonces, y ahí viene el tema de los sistemas y de cómo llegamos a encontrar las variables clave, pero al final, para mí lo que me interesa explorar es decirles que este proceso es un proceso que tiene que ser compartido, colaborativo, multi-stakeholder y tiene que ser co-construido. De otra forma, no somos capaces de medir impactos. De otra forma, estamos haciendo lo que llamamos el blanqueo de indicadores sociales. Y con esto me quedo para preguntas, no tanto para preguntas, pero impresiones, ideas que les surge, que les apetece compartir. Y acabo aquí de compartir pantalla, pero si podemos para hablar un poquito más. Genial, muchas gracias, Ana. Pues estupendo, estamos en familia, así que abrir el micro si queréis, levantar la mano, como queráis, y aprovechamos estos minutos que nos quedan. Adelante. Ana, yo quería preguntarte por el proceso de traer a todas estas empresas o todos estos socios a la mesa y diseñar esas, o sea, hacerlos conscientes de que la rehabilitación de las casas, de que ese es el objetivo, rehabilitar las casas, y cómo se deciden qué indicadores se tienen que tomar, porque entiendo que cada organización tiene sus propios parámetros o su propia naturaleza de negocio, y no es lo mismo, por ejemplo, un ingeniero de estructuras que un escayolista, ¿no? Por poner dos ejemplos. ¿Cómo se consensúan los indicadores con esa disparidad de agentes? Normalmente, a ver, te puedo dar algunos ejemplos, no solamente en este caso, y te voy obviamente a hablar de este caso primero, que en este caso existe como dos preguntas en una pregunta, tanto cuanto yo he entendido. ¿Cómo se juntan estas gentes, por un lado? Y eso tiene siempre que partir desde un core. Entonces, aquí, ¿qué pasó? El European Climate Foundation habló con el Green Building Council y cada uno de ellos habló con dos más y hicimos un pequeño core, ¿no? Y ese pequeño core es que empieza a invitar otros. Entonces tienes como lo que lo llamamos los expanding circles of embracing. Entonces empiezas con un grupo pequeñito y ya vamos a ver qué voces están faltando aquí. Y ya invitas otros y vuelvas a preguntar qué voces están faltando aquí. Entonces empezaste con una fundación, un grupo de referencia en el mundo de la construcción, y ya fuiste a invitar a los arquitectos, a los constructores y después a los fabricantes de material de construcción. Ya después dijiste, no, pero tengo que ir a por los lobistas. No, espera, que tengo que ir por las asociaciones de vecindarios. Tengo que ir a ver los municipios, las gentes de urbanismo de los municipios. Entonces, y fuiste juntando. Esto no se hace de golpe porrazo de, bueno, ahora vamos a juntar, porque así no llegamos desde nuestra experiencia, ¿no? Y cuando estás haciendo esta invitación, siempre estás haciendo desde las personas. Es muy interesante que en mi experiencia, en todo lo que hemos hecho de esta naturaleza, siempre son las personas, no son las instituciones. Son las personas que trabajan en las instituciones. Y te puedo dar un ejemplo de lo que pasa hoy día en España, que trabajamos con un grupo de queridos amigos de la UPM en Madrid, que trabajan. La academia está haciendo un trabajo conjunto con Iberdrola y con el Ayuntamiento de Madrid. Tienen un trabajo juntos, ¿no? Y están desarrollando un conjunto de proyectos. Cada uno tiene una agenda completamente distinta.
pero han podido encontrarse en un objetivo común. Y ese objetivo común es lo que miden dentro del contexto del proyecto. Después, dentro de sus casas, tienen eso traducido a su agenda. Y esto es lo que hemos hecho aquí, que es cuando montas una iniciativa de este calado que estás hablando de larga escala, ya lo que llegas es el acuerdo de cómo queremos ver esta realidad juntos, esta que estamos creando. Después, cómo esto se traduce en los indicadores de mi organización, ya es otra historia, porque esos son indicadores mucho más conectados con la forma como yo trabajo. Estás ahí hablando de métricas de eficiencia, de eficacia, de performance, pero no estás hablando de métricas de impacto. Porque las métricas de impacto tienen que ser lo que hacemos juntos. El resultado colaborativo de nuestro trabajo. Ahí sí tenemos impacto. Muy bien. Más comentarios, ideas. Si no, yo tengo otra, ¿eh? Bueno, espérate un poco, por si acaso alguien más quiere hablar. Pedro, por favor. No te me cueles, Miguel. No, Pedro quería, Marta, ¿estás también? Es que no te veía, Marta, por eso Pedro había levantado la mano. Perdón. Sí, Pedro, habla Pedro, y tú, luego si te doy no, la palabra. Gracias, Sí, gracias, Pedro. Marta. Soy rápido. Ana, primero felicitarte, me ha encantado toda la exposición y quería hacerte una pregunta que no sé si tiene respuesta o no. Nos has presentado un caso de medición de impacto en un proyecto concreto, ¿no? ¿Sabes si existe o hay algún trabajo alrededor de esto mismo, de ver el impacto social, estratégico, más allá de los de procesos, que son los comunes, genéricamente para las organizaciones? ¿Sabes si existe algo de ese estilo? Nosotros tenemos, en el contexto del instituto, tenemos varios casos. No tenemos una sistematización como tal todavía de como un receptuario, ¿no? Es decir, ¿qué tienes que hacer? ¿O cuáles son los indicadores? Esto porque no lo vemos así, pero tenemos lo que tenemos escrito, y eso lo vas a encontrar en los blog posts, un poco el proceso. Porque esto que hemos visto es un ejemplo que es tan bueno como cualquier otro que salga de un grupo comprometido alrededor de un propósito común. Y eso sí es crítico, y de eso sí tenemos cosas escritas y podemos compartir otras iniciativas en donde hemos creado estructuras de medición de este tipo, ¿no? Estuve haciendo un proyecto el año pasado, ¿sí? El final del 19, inicio del 20. Esto con pandemia ya no sé por dónde, pero ahí hicimos un trabajo con una alianza de ciudades que están, lo que ellos llaman las ciudades más comprometidas a nivel mundial con la cuestión del carbono cero, ¿no? De la neutralidad carbónica. Y entonces 21 de las ciudades mundiales, que son las que tienen los retos más avanzados, se han junto, hicieron una alianza y están aprendiendo unas de las otras y están generando pensamiento común. Y claro, hemos hecho un trabajo con ellos en donde creamos estos indicadores y seguimos el proceso. Entonces, el proceso, sí, sobre el proceso sí tenemos algunas cosas. Miguel, estás compartiendo, comparte Carbon Neutral Cities Alliance, CNCA. Si haces una búsqueda de ellos, ya ves de qué estoy hablando. Pero ahí sí hemos trabajado. Pero el proceso, Pedro, para nosotros es lo que sí nos permite llegar a lo que tiene sentido para ese grupo de personas. Porque eso que planteas y la pregunta que traes es una pregunta que tiene un fondo mucho más grande, que es, ¿existe o no un cierto y un equivocado en lo que son la identificación de los indicadores?
Y desde nuestro punto de vista, lo cierto o lo errado tiene que ver con lo cierto para ese grupo. Lo que está disponible para un grupo es completamente distinto de lo que está disponible para otro. Y cuando hablo de estar disponible, es la capacidad de ver de un grupo es muy distinta de la capacidad de ver de otro grupo. Y por lo tanto, los indicadores que te van a salir son muy distintos. Ok. Totalmente de acuerdo. Me parece que el proceso es lo fundamental y luego lo que sí que veía es que posiblemente puedan ser visiones interorganizacionales en sectores, en grupos donde se pueda conformar y constituir esa especie de proceso generativo donde se vea para esa realidad concreta de esas organizaciones o ese sector pueda hacerse ya este trabajo. Perfecto. Investigaré lo que me has dicho de la web y en los blogs. Muy bien, gracias por vuestra concreción. Le doy la palabra a Marta para la última consulta porque estamos ya en el tiempo final y cerramos la sesión. Marta, por favor, cuando quieras. Sí, bueno, enhorabuena por la conversación. Ha sacado el tema de la construcción, el sector, que concretamente mirando en España, el tema de medición en ese plan de rehabilitación me parece interesante, pero ¿cómo ves que esas taxonomías, esas estructuras de control se puedan llevar a regulación posterior? Me refiero. Atacar el problema de la rehabilitación por los impactos sociales tiene interés, pero atacar la construcción con esa misma taxonomía me parece francamente importante y ahí estamos hablando de un tema de regulación, ¿no? Es como llevar esa medición de impacto a luego normativa, que para mí es atajar el problema de raíz. No sé cómo lo ves, no sé si... Tiene todo sentido, Marta, y además lo que te puedo decir es que es de esta fase 1 de la campaña hemos logrado que saliera la regulación que te dice hoy día cómo tienes que construir y cuál es el nivel de eficiencia energética que tienen que tener las nuevas construcciones. Entonces, eso salió de esta campaña, porque hemos involucrado las gentes que están haciendo advocacy en Bruselas. Hace poco, de paso, hablé de ellos, pero ellos fueron los que, estando trabajando con nosotros, han podido generar influencia para que se creara legislación que hoy día es la normativa de las nuevas construcciones, en donde tienes los mínimos de calidad y de eficiencia de la vivienda para nuevas construcciones. Correcto. Y es justo lo que es fundamental, como dices. El problema, también te digo que el problema que tenemos hoy día en Europa y que es mucho más grande que en Estados Unidos, ojo, porque tenemos por definición edificios mucho más antiguos y mucho más complejos de rehabilitar y de que sean eficientes energéticamente, todo más, pero el problema es el stock, es lo que está construido, no tanto lo que estamos construyendo. Porque en la última década, vamos, que yo soy portuguesa y te puedo decir que las peores casas del mundo son las que construimos nosotros, que son súper frías de invierno y súper calientes de verano. Y tenemos un país que es tan bueno que no es suficientemente frío para que tengas calefacción central, ni suficientemente caliente para que tengas aire acondicionado. Y entonces te mueres. Y esto todo porque no sabemos construir casas, pero bueno, vamos cambiando. Ahora existe una definición bastante más estructurada y orientada a eficiencia energética. Pero lo que buscamos, Marta, por ejemplo, en términos de la vivienda, no es la neutralidad carbónica. Lo que quiere Green Building Council ya es, en términos del pensamiento futuro que nos ponía Xavi, es la contribución positiva de la vivienda al ambiente. Entonces, es posible crear construcciones con características tales que no solamente no están destruyendo el entorno, como están contribuyendo positivamente para ese entorno. Entonces, todo esto es un camino, obviamente, pero que vamos evolucionando la regulación y el gran reto es garantizar, obviamente, que lo que viene no viene a incrementar el problema, pero garantizar que vamos a atajar el problema del stock que tenemos. Uh-huh.